Continúa aquí con nosotros en el estudio de Grupo Fórmula el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Lainez Potisek. Ministro, ayer se dio pues un gran debate después de que Adán Augusto López, el morenista, presentara esta iniciativa de supremacía. Se dio un gran debate, muchas críticas y ellos decidieron al final retirar la modificación que habían hecho al artículo 1 de la Constitución. Pero quiero preguntarle a usted si esto es suficiente. Si con esto dejamos de correr peligro de que se violen los derechos humanos. Dejan intocado, digamos, sin tocar, pues, el artículo 1, pero modifican un par de artículos más. ¿Hay algún cambio de fondo en la propuesta? No, yo te diría, Azucena, mínimo, quitaron lo que para mí era aberrante en el artículo 1 constitucional. O sea, no tenemos que agradecerlo. No hay que agradecer, porque eso ya era, aun cuando un tratado internacional suscrito por México y parte de nuestra Constitución te esté dando un derecho, aun cuando se viole ese derecho, no se va a poder hacer nada. Palabras más, palabras menos, eso estaban poniendo en el artículo 1. Tú no puedes dejar de aplicar la ley o el artículo constitucional, aunque sea inconstitucional. Entonces, eso es lo que quitaron. Yo digo, menos mal. O sea, de verdad que esta legislatura, y además todo rapidísimo, sin un debate sin problema, profundo, sin reflexión. Sin reflexión, ¿no? Está constantemente, y de verdad lo digo, atentando, de verdad, no exagero, contra derechos humanos y contra todo eso donde se había avanzado durante años. Décadas. Solo te doy un ejemplo. Hace que sería 2 meses aprobaron así también fast track una reforma a la ley de amparo donde te dicen el juicio de amparo nunca va a tener o poder tener efectos generales. Tú dices, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, digo, esto es porque les molestó a algunos jueces que vía el juicio de amparo otorgaron un amparo no solamente para el que lo solicitó, sino dijeron, este es válido para todos los que están afectados por esto. Por esto, exactamente, ¿no? Está bien, está bien que se debata y que digan, oye, a mí se me hace que es un exceso, muy bien. No, pero ellos pusieron a rajatabla. ¿Cuál es la consecuencia? Yo te lo digo, ya habíamos avanzado en que hay ciertos derechos, como los ecológicos, donde aunque sea Azucena la que pide el amparo en materia ecológica, porque hay un riachuelo que pasa ahí al lado de su casa que apesta, que está totalmente contaminado, y el juez le diga, a la autoridad, lo tienes que limpiar porque estás violando el derecho a la salud, etcétera. Los efectos de esa sentencia son generales, porque no nomás te vas a beneficiar tú, sino toda la comunidad. Esos son efectos generales. Exacto. Bueno, ahora yo entendería que ya no se puede. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando haya estos amparos, porque se construyó una obra sin la manifestación de impacto ambiental, no te puedo conceder el amparo. Digamos, te van a tumbar una serie de casas porque van a construir una obra y entonces el vecino del número 100 se ampara. Gana el amparo y no le tumban su casa, pero sí tumban la de los otros vecinos, porque entonces no tiene una consecuencia para todos, sino solamente para la persona que lo puso. Si cada quien quiere tener el beneficio, digamos, de que no le quiten su casa, cada uno tendrá que interponer un amparo que cuesta tiempo, que cuesta dinero, etcétera. Entonces, para mí sí es preocupante estos fast track que estamos encontrando, todos dando marcha atrás en procedimientos, en sentencias que eran en beneficio de los derechos humanos, pero además ordenados por la propia Constitución. No es que a los jueces se nos ocurriera ser innovadores y tejer por ahí, ¿sí me explico? Sino porque había un mandato constitucional. Ahora, si creíamos que se denunciaba que ya era grave este tema de la elección popular de jueces, ministros y magistrados, ahora se suma esto. La Suprema Corte no puede meter mano a la Constitución aunque se esté violando los derechos humanos. Entonces, en la primera parte de la elección de jueces, ministros y magistrados ya hay un pleito, incluso al interior de Morena, sobre quiénes van a ser los expertos que van a tener la llave
para abrir las candidaturas a estos puestos de elección popular, ¿no? Al final, el que quiera se inscribe con los requisitos que ya conocemos, pero quienes van a decidir al final son unos comités seleccionados por el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Así es. ¿Qué tan seguro es esto, tener esta llave, ministro? O sea, lo dije yo desde el principio, ¿no? Esos comités los pusieron ahí como para garantizar, vamos a decir, así lo dicen, la idoneidad, para que lleguen aparentemente los mejores. Pero, como tú lo acabas de decir, cada órgano, el Ejecutivo, el Legislativo y nosotros, formamos nuestro comité con nuestras reglas. Y cada comité fija sus reglas. No hay ningún matiz de autonomía de ese comité frente a los que los nombramos, ¿eh? El comité que nombre el legislativo depende y es nombrado por el legislativo como y ustedes el ejecutivo quieran, como quiera, dice la ley y la constitución y saquen sus propias reglas. Ellos van a evaluar la idoneidad, ¿sí? Ellos van a decidir quién tiene las características para ser juez. Y te vas metiendo al procedimiento. Hemos tratado para que no se piense que la Corte está saboteando. Bueno, vamos a cumplir. Mientras no haya suspensiones, pues vamos cumpliendo lo que nos dice la Constitución. De verdad, Azucena. Más te vas metiendo al procedimiento y dices tú, ¿qué es esto? ¿Sí? Tienes, primero, por la prisa. Y siempre lo dije. Esta reforma no debió haber entrado en vigor sin sacar antes las leyes, ¿sí? Pero además la prisa y los plazos que marcó la propia ley. Entonces tienes un plazo específico para revisar todos los requisitos que pusieron de idoneidad. Donde se te inscriban 1,000 gentes, a temblar todo mundo. Porque además, y tú dices, bueno, los requisitos de idoneidad, la residencia, acreditar residencia. No, vi la convocatoria que sacó el Senado. Con la credencial de línea acreditar residencia, no, porque los distritos electorales no coinciden con los circuitos judiciales. Correcto. Hay que hacer un rediseño. Claro, entonces, que una persona tenga su credencial de elector en Oaxaca, pues igual su residencia está en Ciudad de México y cuando hay elecciones va y vota porque no quiere perder el arraigo para efectos electorales en Oaxaca. Pero eso no significa que él pueda ser electo en Oaxaca como juez, porque el chiste, en principio, es que los oaxaqueños elijan a los de ese circuito. Ahí tienes un problema, calificación. Que tú dices, ay, bueno, eso está fácil. 8 mínimo, o 9 en las materias. En las materias, según por la que tú vas a concursar, si es penal, si es telecomunicaciones, ¿sí? ¿Qué materias vas a escoger? Por ejemplo, procesal penal, derecho penal 1. O sea, homologar ese criterio. Bueno, o sea, exactamente. Y o sea, luego ¿cuáles revisar materias que no se llaman igual que cada universidad? Un juez que pueda tener 9 de promedio, un candidato, que pueda tener 9 de promedio en su carrera, pero pues no llevó telecomunicaciones y va a concursar para el Tribunal Especializado en Comunicaciones. ¿Se le descarta? Bueno, esos son los requisitos que aparentemente decíamos, bueno, esos son fáciles. Contra eso hay impugnación. Si tú descartas a alguien ahí, ¿sí? Aparentemente, digo aparentemente porque no está muy claro, puedes impugnar. Si a ti te descartan desde esa fase. Por alguna razón, porque mi materia no se llamaba comunicaciones, Claro. se llamaba... O me negaste la residencia, ¿no? O cualquier otro Sí, requisito. sí. Bueno, Y van a necesitar un ejército para hacer esas revisiones. pero después de eso viene la calificación de idoneidad. También debe de ser impugnable. Bueno, pues las leyes no traen... ¿Sabes qué dijeron? Impugnas ante la Corte o el electoral. Nosotros no somos competentes en materia electoral. No sabemos cuál es el procedimiento exacto a aplicar en esto. Y dice... Y resuélvalos con oportunidad para no privar a nadie de su derecho. Solamente te voy a dar un ejemplo. Nosotros tuvimos un concurso cerrado. Cerrado significa de los que solo entraban personal del Poder Judicial y se inscribieron más de 1,700 personas. Aquí, donde se nos inscriban 1,500, porque acuérdate que eso está abierto a todos sin edad los y ciudadanos. todo.
Además nos dice, para calificar la idoneidad, audiencias públicas. Con que nosotros tengamos que hacer audiencias, ya sacamos el cálculo. De 1,500 son 9 meses, contando que el comité trabajara 8 horas diarias, 5 días de la semana. Dijimos, no es serio, Y empezando Azucena, ahorita alcanzan. No Ni es empezando serio, hoy. no Ajá. es serio. ¿Quién va a calificar esa elección? Oiga, ministro, ¿cómo ve que el tribunal le dio luz verde, hablando de procedimientos, al INE para que vaya preparando el proceso de elección? Yo te diría, Azucena, que desde mi punto de vista, el tribunal no es competente para decidir si aplica o no una suspensión dictada en juicios de amparo. A mí me parece, y otra vez, ahorita me voy a separar de la reforma judicial para que no piensen que es porque estamos protegiendo los privilegios y los derechos solo de los jueces y magistrados. Ahí te va. Me preocupa muchísimo que se está haciendo ya una regla que cada autoridad decide si respeta o no respeta una suspensión. Bueno, Ya, o sea, la presidencia de la República. desde ahí. Y pues empecemos, o sea, ya cada quien dice sí, no, yo creo que no es competente, entonces no voy a respetarla. Ajá. Ahora, perdóneme, termine. Cuidado, Azucena, porque olvidémonos del problema de la reforma judicial. Ya encontraron el caminito. Eso a quien va a terminar perjudicando es otra vez más ciudadanas y ciudadanos, porque el día que te quiten tu licencia para tu negocio, que te quiten una...